El comienzo que yo recuerde tiene como dos anécdotas. Yo creo que yo quería hacer piano y mi padre no quería tener un piano en la casa, entonces me mandó a clases de danza. De hecho hice algunas clases en México, o sea, yo vivía en México a consecuencia del exilio de mis padres, yo nací en México. Y en México como que me acuerdo de haber tenido como algunos intentos. En la escuela había una clase de ballet que después la abandoné porque me sentía como con bastante vergüenza ante mis compañeros. No era muy cool hacer danza. Y después me acuerdo que fui a otra, bueno, nada, como que fui a otro lugar también y me dio mucha vergüenza. Y después cuando volví a Uruguay, bueno, yo cuando vine a Uruguay, mi padre me mandó a las clases con Cristina Martínez, que se conocían por el partido y qué sé yo. Y ahí, no sé, ahí empecé a hacer clases y después como que me empecé a entusiasmar y entonces ahí nos escapábamos de las clases de Cristina Martínez para ir a contradanza con una colega. Cristina Martínez, después contradanza y yo seguí bastante en contradanza, como que ahí encontré el tipo de danza que yo quería hacer. Tomé algunas clases de ballet porque decían que había que hacer ballet en aquella época. Creo que ahora no hay tanta insistencia en el tema del ballet. Pero como que en el momento cuando yo empecé a hacer danza era como que hay que hacer ballet. Y en determinado momento se arma una formación en contradanza que duró 2 años. Y yo hice eso paralelamente con una escuela de teatro, Alambique, que ya no existe más. Y después de todo eso como que me dieron ganas de seguir y ahí me fui para Holanda y ahí seguí en Holanda un poco. Y ahí fue como el comienzo de mi ida hacia afuera de alguna manera. Pero nunca hice una educación formal. De hecho, hace unos años me metí en una maestría que de hecho tampoco es tan formal porque tenía esa sensación de tener una formación más guiada. Si bien yo ahora con el tiempo pienso que la formación de contradanza fue bastante importante, sobre todo cuando hablo con gente que es más joven que yo y que no tuvieron esas guías en su formación. No era como una escuela de 4 años, eran 5 en contradanza. Entonces vos cuando ibas a contradanza ya tenías 5 profesoras, ¿no? Entonces cada una tenía como una línea un poquito distinta que la otra. Me acuerdo que cuando yo empecé a ir a contradanza, Carolina Vesuvias, que era la que daba como contemporáneo, y que era como, bueno, Caco era como la buena onda. Yo me enamoré de Caco cuando la conocí. Después estaba Andrea, que Andrea, cuando yo entré, Andrea Aroba, daba clase para niños y ballet. Era como lo que era su parte del asunto. Y más tarde dio clases de contemporáneo, pero ya yo no estaba ahí. Y después Flor Varela era como la coreógrafa de contradanza, entonces toda la parte de composición y de improvisación era a cargo de Flor Varela, que nada, era la coreógrafa de contradanza, si bien también Verónica Steffen era coreógrafa, pero ella era como la directora de contradanza, entonces sí tenía ese rol. Y después Vero era más formal, o sea, daba clases técnicas y también de composición, pero yo la recuerdo como, también venía ella como influenciada de Alemania, entonces como sus clases eran, no sé, las recuerdo más formales. Y yo de hecho a Vero la tuve también en Alambique, entonces fue como medio mamá en cierto momento. Entonces lo que pasó en contradanza fue, esto era la academia, ¿no? Entonces tú ibas, tomabas clases, etcétera, etcétera. En determinado momento, la gente que quería bailar les planteó a ellas hacer una formación porque querían como distinguir lo que era lo amateur
de la gente que quería hacer danza en serio. Entonces ellas hicieron esta formación, que duró 2 años, o sea, nuestro grupo empezó y terminó. Al segundo año empezó otro grupo, pero no terminó, o sea, porque en determinado momento ellas no podían lidiar con la compañía y con la formación, y además las clases que tenían de noche, y etcétera, etcétera, y eran momentos en donde el gobierno no apoyaba ninguna de estas cosas, entonces era todo a nivel privado entre ellas, en donde ensayaban, una especie de locura, si yo lo pienso ahora, pero fue alucinante porque en esa formación nosotros teníamos clases de danza contemporánea, ballet, teníamos masajes, Feldenkrais, teníamos composición, improvisación. Empecé a pensar maneras distintas de registrar obras. Nosotros de hecho con Félix hicimos como una vuelta a una fanzine en Berlín, en donde pedíamos a público que no tuviera nada que ver con la danza que escribiera una crítica sobre obra. Entonces hacíamos como una fanzine que repartíamos. Entonces, a partir de ahí como que me empezó a interesar esta idea de la recepción, ¿no? O sea, de qué es lo que hace el espectador, ¿no? Y cómo el espectador traduce esa experiencia que es parte, ¿no? Y cómo considerar la performance no como un evento efímero, sino como un evento que en realidad se transforma y se transforma y se transforma y se transforma. Yo no los interrumpo con preguntas, entonces vos ves cómo la gente hace como este hilo de asociaciones, o que la gente, ¿qué les empieza a pasar? Como que a medida que van citando lo ausente, se van haciendo más presentes ellos en su expresión. Es como una cosa muy hermosa que pasa. Y esto yo lo presenté como una performance, o sea, es una instalación metida dentro de una performance. Es como la idea es que la gente entre y que sea una obra para el público, desde el público, o sea, no hay performers en escena salvo el público que ha sido entrevistado y que aparece en registros en video. Entonces la idea es que haya, y hay una dramaturgia dentro de esa obra, o sea, no es que podría suceder como un loop, sino que van pasando cosas con el video. Voy sacando elementos, es como que se va deshilachando el video de alguna manera, se va la imagen, se va el texto, se va... Y también hay como una distribución muy minimalista de sillas en donde la idea es como enfrentar las sillas, un poco como sentar juntos al público con el público. Es un trabajo que yo le llamo, es un proyecto que tiene bastantes productos, que yo le llamo documentación orgánica, como esta idea de lo que sucede sin acudir a ningún registro, como un archivo, si se quiere, cómo inventamos la historia y cómo creamos otro tipo de archivos que son más a nivel afectivo también, como más sensoriales, si se quiere. Cuando vos hablas de Alemania, estás hablando de una tradición que la remontás, o sea, ¿no? La remontás en fines del 1800, hablando de la danza moderna. Y acá estamos hablando del 55, entonces, imagina. Y aparte del 55 estamos hablando acá, pero en realidad hay muy pocas referencias. O sea, de hecho, la gente de mi generación no tiene referencias. O sea, las personas que hacían obras, que eran Florencia Varela, ya no están más, o sea, dejaron de hacer obras, entonces tampoco hay esa referencia. Como que estamos construyendo referencias. Con lo cual es súper importante como ver qué pasó en la historia para poder reflexionar, para poder entender cuál ha sido el pasaje. Una de las reflexiones en el curso con Félix fue como ver gente, o sea, que a mí me faltó, no sé si se quiere, no sé, como ver gente involucrada con el movimiento desde otros lugares, como no desde la reproducción de lo que tiene que ver
sus clases técnicas, sino desde la investigación pura y dura, ¿no? O sea, desde la creación de no de creaciones de lenguaje, pero creaciones de estrategias y creaciones de pensarse. Y yo creo que esto tiene que ver porque no hay... la falta de Uruguay, odio decir falta porque no creo que es la manera de verlo, pero como necesita laboratorios, necesita como juntarse a investigar, que yo creo que se está dando como en grupos, pero está esta cosa de salpicar, ¿no? Clase acá, clase allá, que es imposible a nivel económico y que también genera como probar cositas, ¿no? Como esta cosa de la profundidad de una técnica y de entender en el cuerpo lo que eso significa y descubrir cosas y qué sé yo, es difícil que se dé cuando no hay intensidad, de alguna manera. Entonces, yo cómo veo al Uruguay, o sea, por un lado me parece que está en un momento que por un lado hay muchísimo más creatividad, si se quiere, hay como mucha gente con ganas de hacer cosas y creo que hay más referencias porque hay más gente haciendo cosas que cuando yo me formé, hay más, yo qué sé, hay fondos concursables, hay ciclo de danza, todas estas cosas. Entonces hay gente que se va a un estudio y trata de hacer obra o hace obra, pero lo que falta es espacios de pura investigación. O sea, espacios en donde no haya productos, espacios donde no haya resultados de alguna manera. Eso me parece que es como... y que tiene que ver a nivel de composición, a nivel de técnica y a nivel de reflexión. O sea, como están faltando estos espacios y que yo creo que la gente está urgida y ahí está la necesidad está súper presente. Pero hay una diferencia cuando existen esos espacios y cuando no.